Y vamos a estar leyendo en Hechos 9. Cuando todos lo tengan, por favor de decir amén. Bendito Jesús. Hechos 9. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando lo tengan, por favor de decir amén. Amén. Hechos 9. Gloria al que vive para Bendito siempre. Jesús. Aleluya, poderoso Jesús. Te amamos, Dios. Aleluya. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Diga, un resplandor. Un resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban a Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Dios de todo poder, de toda justicia y toda autoridad. Aleluya. Te pido, Padre de la gloria, que tomes el control de mi mente, de mi cuerpo, de mi Amén. alma, de mi Bendito espíritu. Jesús. Que Aleluya. todo lo que no sea tuyo, Señor, sea atado y echado fuera, en el nombre de Jesús, a lugares secos y desiertos, donde no puedan regresar. Lleva los seres cautivos a tu obediencia, en esta iglesia, en las mentes, en los corazones, en el alma y en el espíritu de cada persona. Que estemos preparados para recibir lo que tú tienes para nosotros. Aleluya. Sí, mi Y a ti Cristo. solamente, a Aleluya. ti, Jehová, te daremos la gloria, porque tuya es la gloria, el poder y la honra. No permitas que yo añada ni una A ni una Z, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Poderoso Dios. Ven sentarse, mis amados. Gloria al que vive para siempre. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema: cuando Dios te manda a humillarte hasta los sumos. Amén. Bendito Jesús. Cuando Dios te manda a humillarte hasta los sumos. Santo el que vive, aleluya. Y cuando nos vamos a la palabra, el significado bíblico de humillarse significa una actitud profunda, humillada, una dependencia de sumisión ante Dios, despojándose del orgullo y reconocimiento de la grandeza. Es reconocer la grandeza divina y la propia pequeñez humana. Número 1, reconociendo a Dios. 2, despojarte del orgullo. 3, dependencia solo de Dios. Y 4, una actitud de confesión y arrepentimiento. Y 5, someterse y doblegarse. Santo Jesús, aleluya. Y cuando nos vamos a la palabra humillación, realmente Santo Dios. el tema es postrarte hasta los sumos. Y postrarse en la palabra hebreo significa humillarse hasta los sumos. Y mucha gente confunde humillarse y postrarse, que es lo mismo. Pero cuando nos vamos a la palabra, nos damos de cuenta que postrarte es un símbolo en donde tú te inclinas, bajas tu cabeza y te inclinas en homenaje y en humildad ante la persona que está frente a ti. Pero también irte de rodillas y postrarte no solamente de mente, sino de corazón, de alma, de espíritu y de cuerpo. Santo Dios. Muchas veces
vemos gente en otros países que cuando hay un rey o una princesa o una reina, la gente se postra. Y en aquellos tiempos de Jesús y en algunos lugares todavía se le ofrece cierta honra, podríamos decir, o homenaje a los príncipes y a los reyes. Bendito Jesús. Aún vemos que algunos utilizan un acto militar donde ponen una espada en un hombro y una espada en otra. Y cuando se les sube de rango también es una honra. Pero vemos que cuando están frente a una reina o una reina está frente a un rey, vemos en los tiempos de antes y aún en algunos países, en algunas naciones, Amén, vemos que aleluya. la mujer se inclina en símbolo de humillación. Bendito Jesús. Pero vemos también que en hebreo dice humillarse, postrarse. Y el tema verdaderamente es postrándote hasta los sumos ante Dios, Aleluya. que significa humillarse. Vemos por la palabra que cuando tú estás en esa presencia de Dios tan bella, tú te postras, Bendito tú te Jesús. inclinas, te vas de rodillas y bajas tu cabeza. Bendito Jesús. Es una manera de postrarte, de humillarte ante la presencia de Dios, porque tú sabes que Él está ahí. Aleluya. Muchas veces, poderoso Jesús, cuando a mí me administran o cuando yo estoy adorando a Dios, cantando, adorándole, y yo sé que la gloria de Dios está frente a mí, Bendito o Jesús. está en mi cabeza, o está frente a Él, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están, yo bajo mi cabeza, Amén. Bendito porque yo Jesús. sé que Él está ahí. Es algo dentro de mí que me humilla, Amén. Aleluya. que me hace postrarme ante Él. Bendito Jesús. Y cuando tú eres tocada o tocado por Dios, en ese momento en que tú le oras, en ese momento en que tú le alabas, en ese momento en que tú le cantas, Bendito que la Jesús. gloria de Dios baja en una manera poderosa. O tú Aleluya. sientes ese poder de Dios que llega hablando con autoridad, tú tiemblas. Y Bendito tú bajas la Jesús. cabeza y tú haces silencio. Porque tú sabes que la presencia de Dios está ahí. Es algo que tu cuerpo sabe que el que está ahí es la presencia de Dios. Y aunque tú no lo entiendas, y aunque tú seas un recién convertido, o aunque tú no tengas a Cristo como tu Salvador, cuando hay presencia de Dios, tú empiezas a llorar, o tú empiezas a reír, o tú sientes que todas las alabanzas son para ti. Yo me acuerdo cuando yo no tenía a Cristo, el día que me reconcilié con el Señor, yo me bebía las lágrimas porque yo sentía que todas las canciones me pegaban a mí. Aleluya. En mi país dicen que te pegan a ti por la historia tuya. En Puerto Rico se dice, no, si todas las canciones parece que eran para mí porque me pegaban a mí. Bendito Entonces, cuando se Jesús. dice me pegaba a mí, significa que la historia de esa canción en el mundo se parecía a tu historia. Bendito Jesús. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia y me reconcilié con el Señor, pues yo sentía que todas las alabanzas eran para mí, que todas me tocaban a mí, que todo era Dios hablándome a mí, y yo lloraba, y yo lloraba, y lloraba, y no sabía por qué lloraba, porque la palabra de Dios no se equivoca, y dice que toda rodilla se doblará, y toda rodilla confesará que Él es Dios. Sean demonios, sea el diablo, sea quien sea, se tiene que doblegar ante la presencia de Dios, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Abba Padre. Bendito Jesús. Aún la naturaleza se inclina ante Jehová, Amén. Aleluya. porque es creación de Dios. Y tú eres creación de Dios. Aunque tú no tengas a Cristo como tu Salvador en este día, tú eres creación de Dios. Amén. Aleluya. Cuando vienes a Cristo, eres hijo de Dios. A veces la gente se equivoca y dice, todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos Bendito de Dios. Jesús. Tú Aleluya. eres el hijo de Dios cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando Dios te lava con su sangre y te adopta. Y dice, Él es hijo mío. Te da un nuevo amigo y te da unas vestiduras nuevas. Amén. Aleluya. Entonces, vemos que aunque la persona no tiene a Cristo, sabe cuando está Dios. Y Aleluya. no lo puede interpretar, no lo puede decir, pero dice, no, algo bien bonito había aquí. Algo bien diferente. Ay, no, yo me sentí diferente. Aquí algo pasó. Porque la esencia de la persona, la naturaleza humana de la persona, se postra ante Dios. Bendito Jesús. Y el tema de hoy es postrándote ante los sumos. Amén. Aleluya. Que significa la palabra postrarse en hebreo, humillarse ante los sumos. Amén. Aleluya. Y cuando nos vamos a la palabra poderoso Dios,
Estuvimos leyendo la historia de Saulo, que luego cuando Cristo lo llama, lo limpia, lo liberta, lo llama Pablo. Pero mientras tanto, poderoso Jesús, él se llamaba Saulo. Como muchas veces nosotros, poderoso Dios, nos llamamos con diferentes nombres. Hay poder en la sangre de Cristo. Y nos damos de cuenta, poderoso Dios, que primero nos llaman como, nos llaman el ladrón, nos llaman el mentiroso, la mentirosa, la promiscua. Nos ponen diferentes nombres, poderoso Jesús. Pero cuando tú vienes a Cristo y tu vida empieza a cambiar, poderoso Dios, nos damos de cuenta que tu nombre cambia. Dios te cambia el nombre, cambia tu andar, cambia tu pensar, cambia tu actuar. Todo lo que eres tú, Dios lo cambia. Y sigue cambiando día tras día hasta donde tú se lo permitas. La Biblia es clara y dice: arrepentidos y convertidos. Mucha gente se arrepiente de sus pecados, pero se queda en arrepentirse. Y se piensa que por eso ya es salvo. No, dice arrepentidos y convertidos. Y debes de abrirle la puerta al corazón a Dios para que Dios siga trabajando en ellos. Le ponen un paro. Entonces esas son la gente que tú ves que no se postran ante Dios, que no se humillan ante Dios para ser rotos, quebrantados y formados como Dios quiere que los formen. Sea el tipo de persona que tú ves que nunca cambia. Dice, pero va a la iglesia todos los días y sigue siendo una chismosa, sigue siendo una bochinchera. Pero va todos los días a la iglesia y se come en la iglesia y viste como cristiana, pero todos los días envidia al otro, habla del otro, critica del otro. Bendito Jesús. Pero va todos los días a la iglesia, pero es la persona más mentirosa que hay, más orgullosa y más altiva, o más altivo. Bendito Jesús. Tú lo ves que se come en la iglesia, pero en el trabajo es otra cosa. En el trabajo se comen las mujeres con la mirada. Bendito En los Jesús. trabajos es un relambío, es un fresco y un atrevido. Bendito Jesús. Pero no que es cristiano, yo va todos los días a la iglesia. Oh, esa mujer es cristiana y va todos los días a la iglesia. Bendito Pero en, la Jesús. iglesia, en el trabajo es una coqueta empedernida. A todos los hombres le coquetea y es casada. Entonces tú dices, ¿y qué pasó con él? Pues no se ha Bendito humillado, Jesús. no se ha postrado ante el Padre, para que Dios la quebrante, la sane y la liberte. Y dice la palabra, y lo leíste conmigo, poderoso Jesús, que Saulo estaba recolectando cartas, poderoso Dios. Bendito Y que en Jesús. esas cartas, aleluya, era para meter preso a todos los cristianos, absolutamente todos, con los que él se topara en el camino, Bendito Jesús. para que los apresaran, cayeran presos, pero también para aquellos que tuvieran que matar, los mataran también. Poderoso Dios. Y vemos por la palabra que Saulo venía con cartas y con un ejército, con un grupo que iba con él Bendito Jesús. para arrestar a todos los cristianos que se le presentaran, por el medio. Pero lo que él no sabía, que el que se le iba a presentar era Jesús de Nazaret. Y dice la palabra de Dios, y lo leíste conmigo, poderoso Dios, Bendito Jesús. que en aquel momento vino un gran resplandor. Y en el resplandor, poderoso Dios, dice la palabra, que en aquel resplandor, Saulo fue caído del caballo. Fue tumbado del caballo. Y él sabía que una fuerza sobrehumana lo había tumbado del caballo. Amén. Bendito Jesús. Y esa luz resplandecía y empezó. Y cuando aquella luz empezó a resplandecer, él dijo, ¿quién eres, Señor? Porque la palabra es clave, y dilo conmigo, toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios. Todas las rodillas se doblarán. Entonces él cayó en el piso porque tenía que postrarse ante aquella luz sobrenatural que estaba allí. Y hay una palabra ubicable, él le dice, Señor, dime quién eres. Bendito Aleluya. Jesús. Y él le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Aleluya, Bendito Jesús. y muchas veces en nuestra vida así hacemos con el pueblo de Dios. Y así hacemos con la familia. Y así hacemos con los amigos. Los seguimos persiguiendo. No los dejamos respirar. Los criticamos, los agobiamos, los desesperamos. Santo Dios, aleluya. Con nuestros hermanos en Cristo.
perseguimos al pueblo de Dios, aunque nosotros mismos nos llamamos pueblo de Dios. Bendito Lo Jesús. cogemos con una persona y no la soltamos. Amén, Y aleluya. hasta que no la mandamos al infierno o la sacamos de la iglesia, no estamos tranquilos. Bendito Jesús. Muchas veces también nos llamamos cristianos. Saulo se llamaba cristiano, él pensaba que él era cristiano. Bendito Se había Jesús. criado y había aprendido a los pies de Gamaliel, uno de los maestros de la ley. Él pensaba que él tenía su verdad. Por eso hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas religiones. Amén, Y aleluya. hay unos que piensan que están sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Y piensan y quitan y ponen y agregan y sacan. Pero hay gente que ama a Dios en espíritu y en verdad y piensan que están haciendo las cosas correctas. Porque es lo que le enseñaron. Entonces no saben que están en un error. Pero lo triste es que aunque tengan un corazón íntegro ante Dios y puedan ser salvos, aquel que no lleva el evangelio como ellos o la doctrina como ellos, los mandan para el infierno. Y es muy triste porque están persiguiendo a aquel que quiere buscarle a Dios, aquel que quiere hacer las cosas íntegras para Dios, mientras todos a su alrededor se están perdiendo. Las vidas se están perdiendo, están llenos de alcohólicos, de adictos a las drogas. Los jóvenes se quitan la vida todos los días. Mueren miles de jóvenes en accidentes, Bendito en Jesús. drogados, alcoholizados. La gente muriendo de hambre a tu alrededor y tú buscando a quién criticar en el YouTube. Buscando y leyendo todos los bochinches, Beto Costa La Pachaya, que Bendito hay en Jesús. el YouTube, que están hablando de aquel ministro, de aquella ministra, de aquel pastor. Y todas las mentiras que ellos hablan solo para coger más view y más like, tú las sigues repitiendo. Bendito Y tan Jesús. pecadora eres tú que andas juzgando lo que tú no tienes pruebas. Solo porque cortaron un video y pusieron otro y tú no tienes esa sabiduría todavía de saber de la tecnología, como pecador es aquel que está inventando la mentira. Dale un aplauso a Cristo. Bendito Jesús. Yo venía ayer en el elevador, poderoso Dios, y había una mujer que se sabía que amaba a Dios. Era una anciana que se sabía que tenía a Dios. Y la he visto por los pasillos orando por las puertas de cada apartamento. ¡Qué bello! Y la veo coger para la iglesia. Bendito Y aunque Jesús. está ancianita y parece que puede ser que hay cositas que ya está bien muy ancianita y hace cosas que se vemos que está perdiendo la mente. Pero esa mujer se ve que es una mujer de Dios y que tiene el gozo del Señor. Y yo la veo en el elevador, yo no sabía que había salido de la iglesia, y me dice, buenos días. Y yo le digo, buenos días, Dios la bendiga. Y me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, estoy bien porque Dios es bueno, le digo en inglés. Y todo el tiempo Dios es bueno. Amén, Ella me aleluya. abre los ojos gozosa y me dice, oh, tú eres cristiana. Contenta, me lo dice. Amén, Y yo le aleluya. digo, sí, yo soy pastora. Y me dijo, ¿de qué denominación eres? Y yo le dije, pentecostal. Soy pentecostés. Me miró así de ojos, me miró de arriba abajo, me miró por el hombro y me dijo, la única iglesia verdadera es la que guarda el sábado. Porque Bendito el Jesús. sábado es el sábado. Y yo entendí que era bautista, adventista, perdón. Y yo dije, me quedé callada. En otras palabras, me estaba ofendiendo. Porque para ella esa era su verdad. Bendito Jesús. Y yo dije, qué pena. Porque Dios no va a hacer tres cielos. La palabra de Dios me dice que Él va a coger lo mejor de lo mejor. Y que en aquellos tiempos habrán sorpresas. Entonces, muchas veces nosotros andamos como un Saulo, persiguiendo, calumniando, juzgando. Bendito Nos Jesús. sentamos en la silla para ver qué tiene malo aquel, qué tiene bueno aquel, qué te gusta, qué no te gusta de aquel, a ver si está predicando la palabra tal y como es. Y te metes en una silla de juez que estás condenando, pero te estás condenando a ti mismo. Y era triste porque Saulo pensaba que él estaba haciendo las cosas rectas ante Dios. Saulo pensaba que con esa ley que llevaba de religiosidad, matando a los cristianos, él lo estaba haciendo bien. Y hoy yo te pregunto, ¿estás haciendo tú bien? Bendito Jesús. Pero vemos ese ejemplo y vemos cómo Dios tuvo que bajar del caballo y tumbar del caballo a Saulo. Aleluya. Lo tumbó. Gracias Jesús. ¿Y sabemos por qué lo tumbó? Porque Saulo tenía que humillarse.
Saulo tenía que postrarse hasta los sumos. Y cuando él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Porque él sabía que había un poder, él sabía que había una autoridad. Él se inclinó, la luz no lo dejaba ver y él dijo, yo soy Jesús. Bendito Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa y tal cosa es contra el aguijón. Aleluya. Y él le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Él entendió inmediatamente que era Jesús. Amén, Él aleluya. entendió inmediatamente que era el Cristo de la gloria. Aquel que él participó, donde Aleluya. aquel discípulo, primer discípulo, mataron y apedrearon. Bendito Jesús. El primer discípulo que murió de los que seguían a Jesús, porque sabemos que en sí el primero fue Judas. Bendito Pero Jesús. Judas estaba fuera. Pero el otro fue el primero que vio la gloria de Dios y empezó a predicar. Y empezaron a apedrearlo. Y allí estuvo Saulo. Bendito Jesús. Y lo apedrearon hasta matarlo. Pero la Biblia dice que él veía los cielos abiertos. Y veía la gloria de Dios en una manera poderosa mientras lo estaban apedreando para matarlo. Él no sintió aquellas piedras, ellos creían que lo estaban matando. Y sí, estaban matando el cuerpo. Pero Dios no permitió que él le doliera nada. Amén, aleluya. Y vemos por la palabra que Saulo se tuvo que postrar. Amén, bendito Jesús. Humillarse hasta los sumos para que creciera Dios en él. Saulo entendió que era un pecador Aleluya. y que se había topado con esa luz poderosa que era Jesús. Amén, bendito Jesús. Y le dices, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero qué tremendo. Porque cuando tú te postras ante la presencia de Dios y te humillas, Dios siempre habla. Amén, aleluya. Dios siempre habla a tu corazón, Dios siempre habla a tu espíritu y a tu alma. Y te Amén, dice aleluya. lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Bendito Jesús. Gracias Jesús. ¿Por qué? Porque te postras ante Dios. Y postrarse, el significado en hebreo, significa humillarse hasta los sumos. Amén, bendito Jesús. Y dice la palabra que ahí duró en aquel lugar donde Él le dijo, vete. Y terrible porque los soldados que andaban con Él también bien oyeron aquella Bendito Jesús. palabra y no veían a nadie. Y también vieron aquella luz y no vieron a nadie. Pero lo llevaron a aquel lugar, a aquel cuarto, a aquella posada. Y dice la palabra de Dios que Saulo duró 3 días ahí, sin poder ver. Bendito Jesús. Y era que Dios había puesto escamas en sus ojos. Porque Dios quería enseñarle a él que él estaba ciego y él iba a ver la luz. Y manda a un profeta, de eso que se habla poco de ellos, pero que hizo cosas poderosas. Bendito La Jesús. palabra. Y ya usted sabe la historia, que va y ora por él con miedo, porque sabe y le dice al Señor, Señor, pues tú sabes que te persigue a los cristianos y los ha matado. Y tú me estás mandando donde él. Y él dice, sí, ven, porque yo me voy a glorificar en la vida de él. Y le voy a enseñar lo que es servirme y pasar lo que mi pueblo ha pasado. Lo que es pasar y pagar un precio por servirme a mí. Dice la palabra y lo abreviamos Bendito que aquel Jesús. profeta oró por él. Y ya Dios se le había revelado a Saulo, que después fue Pablo, porque Dios le cambió el nombre, Aleluya. de que ese profeta vendría. Dice la Biblia que las escamas de los ojos cayeron. Aleluya. Muchos hoy estamos en el Evangelio y otros no tienen a Cristo y no se han postrado y no se han humillado ante la presencia de Dios. Bendito Jesús. Y Dios sigue llamándolo diciendo, yo quiero transformar tu vida. Yo Amén, quiero aleluya. cambiar tu vida y tú quieres fuerzas para continuar. Y tú quieres que te ayude, y tú quieres que te bendiga, y tú quieres que te dirija. Y tú quieres y me pides, pero tú no te postras ante la presencia de Dios. Tú no te postras ante mí a buscar mi gloria. Y entonces yo he tomado la decisión de tumbarte del caballo Bendito Jesús. para que tú entiendas que es como yo digo y no como tú dices. Amén, aleluya. Pero también dice la palabra que después de aquello, Saulo nunca volvió a ser el mismo. Amén, Que Dios aleluya. le cambió el nombre y le puso Pablo. Y Aleluya. como Pablo no hubo otro. Bendito Jesús. Pablo, como Pablo, el apóstol Pablo, no hubo otro. Y la gloria que vivió Pablo fue algo poderoso.
porque aprendió a humillarse y a postrarse ante los sumos. Ya él decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén, Ya él aleluya. decía, porque todo lo que yo tengo. Oye, Pablo era un hombre que tenía buena economía, Bendito que Jesús. tenía buenos estudios, Aleluya. que tenía buenas conexiones con el gobierno, con los reyes. Y él decía, todo lo que yo he aprendido, yo lo he dejado por estiércol. Bendito Y Jesús. usted sabe lo que es estiércol, ¿verdad? Bendito Jesús. Él dice, lo he dejado por basura, por estiércol, por excremento. Pero vemos también otros episodios de personas también que se postraron hasta los sumos y vieron la gloria de Dios en una manera poderosa. Bendito Jesús. Y ahí vemos a un Abraham que llevaba años, poderoso Jesús, viviendo, oliendo, sintiendo una promesa de Dios en su vida, teniendo una linda relación y estrecha relación con Dios, Santo Jesús. a tal extremo que Dios lo llama mi amigo Abraham. Bendito Jesús. Y dice la palabra de Dios que él vivía, él amaba esa promesa. Pasaron muchos años y usted lo sabe, lo ha leído 1000 veces en la palabra. Aleluya. Sara de 80 años, él de 100 años, sin probabilidad alguna de poder tener hijos en la naturaleza humana. Bendito Jesús. Pero en la naturaleza de Dios, en el poder de Dios, en la gloria de Dios, sí había probabilidad de que Abraham tuviera un hijo. Y lo Amén. tuvo. Aleluya. Dice la palabra que él amaba a Dios, era fiel a Dios, le llamaron el padre de la fe, el único hombre que Dios le ofrece como sacrificio y le pide de sacrificio a su hijo. Bendito Jesús. Sacrifícame tu hijo, tu primogénito. Y aunque le doliera el corazón, aunque le desbaratara el corazón, él fue fiel a Dios porque él decía, me voy, pero nos vamos, pero regresamos porque yo tengo una palabra de Dios y Dios me ha dicho que mi generación será grande, será como las estrellas del cielo, será como la arena de la mar. Nos vamos, yo no sé si él lo va a resucitar, yo no sé si me lo va a dar después, pero de que el muchacho regresa, yo no sé cómo él lo va a hacer, pero aunque me rompa el corazón, yo voy a hacer lo que él me dice. Bendito Jesús. Santo Jesús. Aleluya. Y él fue con el muchacho, agarró el cuchillo, amarró el muchacho para el sacrificio. Todavía el hijo le preguntaba, papá, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Aleluya. Quizás hoy Dios no te manda a sacrificar, no te va a mandar, no quizás no te va a mandar a sacrificar tu hijo ni tu hija. Aleluya. Pero te va a mandar a hacer cosas que ellos te van a preguntar, ¿por qué me haces esto? Donde ellos te van a decir, ¿por qué tú pudiendo ayudarme no me ayudaste? ¿O por qué tú pudiendo consolarme y aceptarme tal y como soy, no me has aceptado tal y como soy? Santo Dios. Si Dios es amor, ¿por qué no me has aceptado lesbiana? ¿Por qué no me has aceptado homosexual? ¿Por qué no aceptas que yo bebo, que me hago tatuajes, que fumo marihuana? Si todo el mundo lo hace. Si tú dices que eres una mujer de Dios o un hombre de Dios, ¿por qué no me amas como soy? Y tú le tienes que decir, yo te amo como tú eres, pero ese que tú eres no es el que yo di a luz. Ese que tú eres no fue el que yo engendré, no fue el que yo parí, no fue el que engendré como padre, no fue el que parí como madre. Y por eso yo no puedo aprobar lo que tú estás haciendo, porque es pecado ante los ojos de Dios. Y yo no te crié así, yo te crié hombre y mujer. Yo te crié para que fueras una mujer para la gloria de Dios, un hombre para la gloria de Dios. Y te dicen, sí, pero cuando tú estabas en el mundo tú bebías. Sí, pero cuando tú estabas en el mundo tú usabas droga, tú adulterabas, tú fornicabas, tú tienes tatuajes. Sí, pero ese es mi pasado. Yo soy un hombre nuevo, yo soy una mujer nueva. No me hables de mi pasado, porque desde que yo vine a Cristo, desde que Dios me bajó del caballo, desde que yo me postré, desde que yo me humillé, Dios me transformó. Poderoso Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Oh poderoso Dios. Y dice la palabra de Dios que venían por el camino unos hombres, 3 hombres. Y Abraham desde que lo vio la gloria de Dios con ellos. Y eran aquellos 3 ángeles en características de hombre, como cuerpo de hombre, 3 ángeles que venían a decirle que Sara iba a tener un hijo el próximo año. Y desde que Abraham lo vio, Abraham lo reconoció. Es que cuando la presencia de Dios está, tú la reconoces.
Cuando la gloria de Dios está, tú la reconoces. La gloria de Dios no se empuja. La gloria de Dios no se llama por gritar. La gloria de Dios es un milagro en tu vida. Es la misericordia. Es la presencia de Dios contigo. Tú no tienes que obligar a nadie a que sienta la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está contigo. Santo Jesús. No se obliga. Hay gente que dice, no, dicen que el culto estuvo glorioso, pero yo no sentí nada, porque el problema no era el culto, ni el problema era Dios, el problema era tú. Amén, aleluya. 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 Y dice la palabra de Dios que desde que Abraham lo vio, Abraham se fue corriendo donde ellos. Y lo vio y se prostró. Sabía que era presencia de Dios, sabía que eran ángeles. Se postró, se humilló y le dijo, quédense conmigo. Yo le voy a preparar comida. Aleluya. Y después parten. Bendito Dice la Jesús. palabra que él mandó a preparar un cordero, mandó a preparar pan fresco. Les dio de comer, les dio de beber, los trató con honra. Bendito Jesús. Se humilló, se postró ante ellos. Les dio lo mejor de lo mejor. Y ellos cuando ya se iban a ir le dicen, porque para esta misma temporada tu esposa Sara va a tener un hijo. Amén, aleluya. Y dice la palabra que Sara estaba bajo los bastidores, detrás de los bastidores. En una de las carpas. Bendito Jesús. Se burló. Oye, yo sé que hay peticiones en tu vida y en mi vida que todavía no se han cumplido. Amén, aleluya. Yo sé que a veces decimos, Señor, me han pasado los años, 10 años, 13 años, 15 años, 16 años, y todavía no he visto la petición que tú me dijiste. Bendito La petición Jesús. que yo te tengo contestada y tú me dijiste que me la iba a contestar. Gracias Jesús. Pero muchas veces que no estamos listos para que esa petición sea contestada. Bendito Jesús. O muchas veces que esas personas que tienen que llegar a tu vida no están listos. Sean tus hijos, sean tu familia, sean tus nietos. O el trabajo que estás esperando. O la economía que tú quieres. O ese Bendito Jesús. ministerio lleno de gloria de Dios. O esas vidas que van a llegar. Y nunca se me olvida un día, poderoso Dios, que yo empecé a hablar con el Señor. Y yo le dije a Dios, Señor, han pasado tantos años. Mis hijos no han venido a Cristo. Bendito Y he Jesús. tratado de serte fiel. No he sido perfecta, pero prosigo a la meta. Amén, aleluya. He hecho como me has dicho. Tú me dijiste que me encargara de tus asuntos y lo he hecho. Bendito Y tú me Jesús. dijiste que te iba a encargar de los míos. ¿Y qué ha pasado, Señor? Bendito Jesús. En aquel tiempo ya habían pasado 10 años. Hoy vamos para 14, casi para 15. Y él me dijo, no hay problema, Marilyn. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy. Bendito Jesús. ¿Y sabe qué me dijo, hermana Nilda? No hay problema. ¿Tú quieres que se conviertan? ¿Ya? Yo creo que se conviertan, pero sábete que se van a apartar de nuevo. Bendito Jesús. Pero si esperas mi momento, mi perfecto momento, vendrán a mí y nunca se apartarán de mí. Cuando él me dijo, o lo hacemos a tu manera, o lo hacemos a la mía. Yo no, Señor, déjalo así. Hagámoslo a tu manera. Denle un aplauso a Dios. Bendito Jesús. Y no es que mi Dios se ha olvidado de mi promesa. Amén, aleluya. Tú no sabes a veces lo que yo lloro y grito y pataleo Bendito porque Jesús. yo amo a mis hijos. Amén, aleluya. Y por mis hijos la última gota de sangre, como decía mi mamá. Pero no apruebo su proceder. Y no ha Bendito sido Jesús. fácil. Pero yo tengo una palabra de Dios. Y yo sé que muchos aquí a veces se han postrado, se han humillado ante el Señor, hasta lo sumo. Bendito Jesús. Y le dicen, Dios, ¿cuándo? Dios, ¿cuándo? Aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Dios, ¿cuándo? Porque somos 100% humanos, 100% papá, 100% mamá, Santo Dios. 100% abuela. Aleluya. O a veces, Señor, tus promesas en el ministerio, Señor, tu promesa en el llamado, Señor, tu promesa en la economía, Señor, tu promesa, tu promesa, tu promesa. Y tú sabes que estás haciendo las cosas bien. No perfectas, pero bien. Y que has sido obediente y no lo ven.
Bendito Jesús. Y a veces la humanidad tuya te dice, Señor, ¿será que te has olvidado de mí? Pero cuando tú estás seguro de Dios, tú sabes bien que Dios nunca se ha olvidado de ti. Bendito Jesús. Aleluya. Solo que hay un proceso de espera. Amén. Bendito Jesús. Y la espera a nadie le gusta. Gracias Jesús. La espera y el silencio a nadie le gusta. Porque en la espera vienen los desiertos, donde nadie te puede ayudar, donde Dios le da la orden al desierto para que te quebrante, te rompa y dependas solo de Él. Y los que pueden ayudarte, hermano José Carlos, Dios no permite que te ayuden. Y tú la coges con ellos. Pero me pudo ayudar, pero no lo hizo. Que Dios no le plació. Porque Dios tiene otro plan y quiere transformarte a ti, a que dependas solo de Él. Amén, No de la aleluya. economía, no de la gente que te puede ayudar, de Él. Porque hay niveles de dependencia, hay niveles de obediencia, hay niveles de gloria. Santo Jesús, aleluya. Y vemos cómo en aquel momento Abraham se postró. Se postró y se humilló hasta lo sumo. Santo Jesús. Bendito Jesús. Él no se imaginaba que venía la contesta de tantos años de aquel niño que iba a nacer. Pero vemos también otra gente que se postró. Santo Dios. Bendito Jesús. Se postró por desesperación, se postró por angustia. Vemos a aquella mujer que fue encontrada en el lazo de adulterio, donde la iban a matar, la iban a apedrear. Santo Jesús. ¿Y qué hizo? Bendito Jesús. Se postró ante los pies del maestro. Se humilló. Y Dios la perdonó. No solo la perdonó, hermana Nida, la defendió. Y no permitió que nadie la tocara. Santo Jesús. Porque cuando Dios tú te arrepientes de corazón y te postras hasta lo sumo, no importa lo que hablen de ti, de tu pasado, y de los errores que has cometido, Santo Jesús, aleluya. Dios no va a permitir que nadie te toque. Santo Jesús. Bendito Jesús. Eso sí, usted lo sabe, lo he oído 1000 veces. ¿Dónde están los que te condenan? No hay ninguno. Ok, yo tampoco te condeno, pero le hablo claro, vete y no peques más. Bendito Jesús. Y hay muchas maneras de postrarse en diferentes etapas de tu vida. Postrarse, humillarse, para ver la gloria de Dios. Aleluya. Oh, mamá, shaya. Hay una manera de postrarte que cuando más triste estás. Ahí es que hay gloria. Bendito Jesús. Cuando más triste tú te sientes. Y tú te postras ante Dios y te sientes bien sola, hermana Nilda. Bendito Jesús. Y te postras ante Dios. Y si no te puedes doblar por la salud y arrodillar, pero te postras en la cama. Y llora y gime y dice, me siento sola, Dios me ha abandonado. Aleluya. Ahí la gloria de Dios va de una manera poderosa. Y en 20 minutos, en una hora, ya tú sientes que la tristeza se fue. Dale un aplauso a Dios. Amén. Bendito Jesús. Porque hay niveles de gloria. Esos momentos en que ya no puedes más con el problema, con lo que te agobia, con lo que te tiene la mente robada, te angustia, te desespera. Y tiki. Y el problema con el tiki. Bendito Y Jesús. el manager con el tiki. Aleluya. Y el boss con el tiki. El trabajo. Gracias Jesús. Y el que te envidia, tiki. Porque hay veces que Dios manda a pirinas a amargarte la vida. Bendito Jesús. Sí, pirina. Como la que le amargaba la vida a Ana, porque Ana no podía tener hijos, pero después le dio a Samuel y le dio otro. Amén. Aleluya. Esas pirinas que te empujan a meterte con Dios. Santo Jesús. Que tú dices, es que desde que yo entro por la puerta me envidia. Bendito Desde que Jesús. entro por la puerta me está mirando como estoy vestida. Santo Dios, aleluya. Y quiere saber si yo he visto Fashion Warmer. O si he visto Fashion Wellington. O Gucci. Bendito O Prada. Jesús. O Nike. Y al otro día veo que se compra y se viste igualita. Dale la gloria a Dios por Pinina. Gracias Santo Jesús. Jesús, aleluya. A mí me costó mucho aprender eso, ¿no? A mí me incomodaba y me irritaba. Oh, sí. Y cuando yo creía que la muerta estaba muerta, Bendito Jesús. hermano José Carlos, de repente el muerto estaba vivo. Aleluya. Santo Dios. Gracias aleluya. Padre. Y a veces lo hacían adrede, porque le encantaba cómo yo me vestía, o lo que tenía en la casa, o lo que Bendito fuera. Jesús. Y se lo compraban igualito, pero otro color. Ay, hermana linda, yo sentía que la...
Como cuando usted le echa fuego al carbón al camping y de repente Bendito se... Jesús. Yo decía, pero Señor, tú no vas a trabajar con este espíritu de estarse copiando de mí. Santo Me irritaba, Bendito Jesús. me intoxicaba, Dios, aleluya. pero me contaminaba y me hacía ser como esa persona o esas personas. Bendito Jesús. O me sentaba en la silla, hermana Nilda, hermano Juan José, despiértate, tú que duermes. Aleluya. Y yo veía que hasta los gestos míos predicando, hermano José, Amén. Aleluya. se movían como yo, Gracias Jesús. hablaban como yo, predicaban como yo cuando yo no estaba. Aleluya. Santo Jesús. Y después yo los veía y decía, pero me incomodaba. Bendito Jesús. Porque detrás de eso a veces había un espíritu de abarcar un lugar que no le correspondía. Santo Dios, aleluya. Bendito Jesús. Y yo soy una persona que yo creo mucho en la originalidad, Amén. en Aleluya. la esencia. Tú no tienes que ser como nadie porque Dios te dio algo especial a ti. Amén. Bendito Jesús. Y un día el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo y me dijo, está haciendo como ellas. Santo Jesús, aleluya. Eso Aleluya. no me agrada. Señor, y empezó a mostrarme el Espíritu Santo lo que había detrás de las personas. Santo Dios. Porque antes yo era bien sana. Yo no ni cuenta me daba, porque Bendito yo Jesús. amaba tanto y amo mucho. Y cuando yo amo, amo de verdad. Amén. Bendito Jesús. Créanme que cuando yo amo de verdad, yo no sé ser hipócrita. Bendito Jesús. Y si me preocupo por ti, te regaño, tú puedes pensar que te estoy humillando, que te estoy... No, yo no te quiero humillar, Dios me libre. Santo Jesús. Bendito Yo te quiero Jesús. proteger. Y me puedes tratar como perro muerto, sí. Si me falta el respeto, te dejo pasar una, pero a la segunda te llamo a capítulo. Usted está en disciplina. Bendito Y no te Jesús. lo tengo que decir, porque mira, yo tengo ese potencial que con mi cara lo digo todo. Bendito Jesús. No tengo que hablar mucho. Y te digo, lo hiciste mal sin decírtelo. Pero yo me di de cuenta. Y el Espíritu Santo pudo trabajar conmigo. Y me empezó a mostrar las identidades de las personas. Me Bendito dijo, Jesús. esta tiene vacío. Esta toda la vida está envidiado. Mira, me duré años Bendito Jesús. con una persona que yo creía que era mi amiga. Y la amé muchísimo y la amo muchísimo. Soy su amiga. Si no lo fue mío, es su problema. Si habló cosas que no eran, su problema. Pero yo sigo siendo su amiga. Amén. Bendito Jesús. Le ayudé a criar sus hijos. Se los encaminé, se las protegí, le enseñé quién era Dios. La abrigaba, la ayudaba. Mire, fue una hermana. Para mí ella era una hermana de sangre y yo para ella. Aleluya. Yo pensé. Y me vine a darle cuenta más de 15 años después que ella no era lo que yo era con ella. Bendito Jesús. Imitaba como yo hablaba, si me pintaba el pelo, se lo pintaba del mismo color, le gustaban las mismas cosas que yo, caminaba como yo, cuando yo no estaba era... No, y yo ni cuenta me daba. Bendito Jesús. Porque la verdad que la Biblia no se equivoca, que el amor cubrirá multitudes de defectos. Bendito Jesús. Pero ahí el Señor empezó a mostrarme, hermana linda. Y ya no puede ser. Me barató el corazón. Pero Dios me lo volvió a construir. Y estoy loca por verla. Loca por verla. Unos me dijeron que se mudó para Florida, otros que se fue para Georgia, otros que volvió a Massachusetts. No lo sé. Bendito Jesús. Pero me encantaría verla y decirle cuánto la amo. Santo Jesús. Y amé sus hijos con locura y se los amo todavía. Y cuando Dios los pone en mi corazón, oro por ellos. Bendito Jesús. Pero ¿sabes qué? Pero también me mostró otros espíritus. Espíritu de copiar. Bendito Jesús. Santo Dios. De que todo lo que veo lo quiero, todo lo que veo lo compro. Me gustó aquello que tiene aquella, se lo pongo. Me gustó aquello que le compraron a este muchacho, se lo voy a comprar a mi hijo. Bendito Le gustó Jesús. aquello. Eso es un espíritu. Santo Jesús. Por eso nosotros tenemos que autoanalizarnos. Pero también vivo un espíritu de ignorancia. Bendito Jesús. Oh, me gustó, me lo compro. Porque es una manera en que a la persona le gusta quién tú eres. Amén. Aleluya. Le gusta tu estilo. Te ama de verdad. Y se siente como tú. Santo Jesús. Aleluya. Y un día el Espíritu Santo dijo, no, Marilyn, no es envidia. Sí, a veces
pasa esto y esto y esto, pero no es envidia, no lo es. Bendito Jesús. Es que le gusta quien tú eres. Amén, aleluya. Y ama tanto quien tú eres y te ama tanto que por eso hace esas cosas. Porque le gustan tus gustos, le gusta esto, le gusta lo otro. Santo Dios, aleluya. Pero no ha descubierto lo bella que es. Bendito Jesús. Santo Jesús, aleluya. No ha descubierto lo hermosa que es. Aleluya. Yo no me le puedo parar al lado al corazón de esa mujer. Yo no me le puedo parar al lado a la belleza. Bendito Jesús. Y es una mujer que se postra ante Dios. Es transparente. Cuando la mete y hay que decir, la metiste 7 y ella pensó que fue una. Bendito Jesús. Pero la palabra de hoy es postrarte, humillarte hasta los ojos. Amén, aleluya. Y vemos otras personas que también se postraron, hermano José Carlos. Sí. Y fueron aquellos pastores, cuando se le presentó el ángel y le dijo, porque ha nacido un niño, se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y dice la Biblia que aquellos pastores en el campo, hermano José, se humillaron. Vieron aquella luz y sabían que era la presencia de Dios. Y fueron inmediatamente a ver dónde había nacido el niño. Amén, bendito Jesús. Y dice la palabra de Dios que también Dios le habló a unos reyes. Unos reyes magos. Y se fueron detrás de la estrella. Aleluya. Y tú dirás, pero no se fueron caminando, no se humillaron, ellos se fueron en caballo y duraron mucho tiempo. Eso no fue un camino de días ni de meses para encontrar al niño rey. Bendito Jesús. Y dice la palabra que cuando lo encontraron, se humillaron, Amén, aleluya. se postraron ante el rey. Ante aquel niño humilde que había nacido en pañales y lo tenía en aquel pesebre, al lado de un montón de animales. En un pesebre siendo un rey. Bendito Jesús. Y ellos dirían, nosotros siendo reyes, tenemos dinero, tenemos todo. Oh, pero este es el rey de la salvación. Bendito Jesús. Vamos a postrarnos. Y dice la palabra, y lo encuentras en Mateo, creo que es Mateo 2. Bendito Jesús. Que dice que se encontraron los reyes magos con los pastorcitos que estaban en el campo. Amén, aleluya. Y es impactante porque no le avisaron a los demás en Israel, no le avisaron a los demás en Jerusalén. Ya Dios había mandado a los profetas a decir que nacería un niño. Amén, Y que aleluya. una virgen tendría un hijo. Y dice la Biblia que se postraron ante los sumos, se postraron, Amén, se aleluya. humillaron ante el niño Jesús. Y que los reyes magos le trajeron presentes, oro, incienso y mirra. Y yo no estoy predicando esto porque se aproxima la Navidad. Aleluya. Yo estoy predicando esto porque hoy Dios está esperando tus presentes. Bendito Jesús. Porque Dios está esperando que tú te humilles hasta los sumos. Amén, Que aleluya. tú te postres ante los Santo sumos. Jesús, aleluya. Que te sientes sola, que te sientes solo, estás en tu mejor momento. Póstrate y humíllate. Aleluya. Porque vas a depender de Dios de una manera tan poderosa que vas a entender que tu felicidad no viene de tus hijos. Que tu felicidad no viene de un hombre, que tu felicidad no viene del médico, que tu felicidad no viene de la medicina, ni de un amigo, que tu felicidad viene de Cristo. Amén, bendito Jesús. Santo Dios de poder, aleluya. Que estás pasando un problema duro donde todos te están dando la espalda, hasta tu familia, póstrate. Amén, bendito Jesús. Aleluya. Póstrate y humíllate ante los sumos. ¿Qué quieres que Dios te cambie? ¿Qué quieres que Dios te rompa, te quebrante y te forme? Póstrate. Amén, Y bendito Jesús. humíllate ante los sumos. Ábrete tu corazón, no a lo que tú quieres. Dios está harto de oír lo que tú quieres. Bendito Jesús. Has convertido a Dios en una tienda. Oh, porque tú crees que Dios me va a aceptar esto. Porque Dios te dijo algo de esto que yo quiero. Que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero. Bendito Y no Jesús. estás viendo a Dios como el que te tiene que dar la salvación. Amén, aleluya. Porque de qué vale que tú quieras tantas cosas
y Dios no esté contigo y te vayas para el infierno con todas las cosas. Bendito ¿De qué Jesús. vale que seas feliz en la tierra con un carro nuevo, con unos juguetes nuevos, con lo que tú quieres que sea Dios si Dios no está contigo? Bendito Jesús. Si Dios no está contigo, no duerme contigo, no vive contigo, porque Dios no está donde no lo quieren. Aleluya. Dios no entra donde no le abren la puerta. Bendito Y si Jesús. lo que tienes son juegos y lo que está pidiendo, ahí no está Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Y si lo que estás pensando es en la economía nada más, ahí no está Dios. Bendito Jesús. Y a lo mejor dice, yo llevo años pidiendo por esto, por eso no te ha dado nada. Aleluya. Porque no te has humillado ante los sumos y te has postado ante Dios para que vea lo que es importante y más importante en tu vida. Déjate de ver a Dios como un banco que te compra y que te da lo que tú quieres. Santo Dios de poder. A Dios conoce tu corazón y sabe que tú le estás buscando y que vienes a la iglesia solo para ver cuando hable para lo que tú le estás pidiendo. Santo Jesús. Bendito Jesús. Y te pasa todos los días. ¿Te contestó algo de lo que yo quiero? No pierdas el tiempo, te lo digo hoy. Dios no va a contestar nada. Bendito Jesús. ¿Por qué no dice? ¿Y te contestó hoy si soy salvo? ¿Te contestó hoy si soy salva? ¿Te contestó hoy si Él viene, si yo me voy con Él? Aleluya. ¿Te contestó hoy cómo yo estoy ante sus ojos? Santo Jesús. Aleluya. ¿Te contestó hoy Dios qué quiere que yo haga para cambiar mi vida? Bendito ¿Cómo Jesús. debo de empezar? ¿Te contestó Dios? Bendito Jesús. Había un hombre que era el hombre más fuerte del mundo. Se llamaba Sansón. Bendito Jesús. El hombre más fuerte del mundo. Dios le había dado la fuerza para vencer a cualquiera, ejército, a todo. Aleluya. Pero él se enfocó en la bendición que Dios le dio para coger lo que él quería. Bendito Jesús. Y era lo que a él le gustaba y lo que él quería. Y como él lo quería. Y aunque Dios le decía, no quiero esto, él seguía que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y lo hacía. Aleluya. Bendito Jesús. Y aunque sus padres le decían, no tengas relaciones ni te juntes con mujeres así, así, él lo hacía. Santo Dios. Bendito Jesús. Y Dios le hablaba, no hagas esto, no hagas, y él lo hacía. Porque él confiaba en que Dios iba a ser su banco, en que Dios siempre le iba a dar trabajo, en que Dios siempre le iba a comprar lo que él quería, Bendito Jesús. le iba a dar lo que él quería, para que él tuviera lo que él quería, y Dios siempre iba a estar con él, y se equivocó. Santo. Bendito Jesús. Dios no se alejó de él, él se alejó de Dios. Y siendo el hombre más fuerte del mundo, unas tijeras le vencieron. Bendito Jesús. El hombre más fuerte del mundo lo venció unas tijeras. Porque le confesó a una mujer con la que Dios no lo quería, dónde estaba su fuerza. Y a lo mejor tú le estás confesando a una mujer dónde está tu fuerza, y tu fuerza está en tu economía. Bendito Jesús. Aleluya. Pues te van a chupar el vivir, papito, prepárate. Aleluya. Bendito A lo mejor tú Jesús. le estás confesando al diablo, a una mujer, dónde está tu debilidad. Tu hija, tus hijos, y te están sacando chavos hasta los humos. Bendito Jesús. A lo mejor tú estás confesando al diablo. ¿Qué es lo que te importa? Santo Dios. Aleluya. Los juguetes, aquello que me compren, que yo quiero aquello, que yo quiero lo otro. Bendito Jesús. Y él le confesó a una mujer lo que él tenía. El secreto que tenía que guardar de por vida. Y tu secreto es tu salvación. Tu secreto es tu paz. Tu secreto es tu liberación. Tu secreto es tu santidad. Tu secreto es que Cristo venga y tú te vayas con Amén. él. Aleluya. Gracias Jesús. Y tú le estás entregando al diablo eso. Y el hombre más fuerte del mundo entregó su unción. No solamente era por el más fuerte del mundo. Sansón fue juez. Amén. Aleluya. Sino que también le entregó no solo su fuerza, sino ese secreto íntimo entre él y Dios. Bendito Jesús.
Y siguió de desobediencia en desobediencia, en desobediencia, en desobediencia, pensando que siempre Dios estaría apoyando su poca vergüenza. Aleluya. Y que la mano de Dios nunca iba a caer. Y que Dios nunca le iba a castigar. Y que la mano de Dios nunca iba a caer. Y que la mano de Dios nunca iba a caer. Y que la mano de Dios nunca iba a caer. Y le hablaban. Y sus padres le advertían. Y le hablaban, y le hablaban, y le hablaban. Y entregó todo. Fue vencido con unas tijeras. Bendito Jesús. Sí. En aquellos tiempos lo que se usaba, o con una cuchilla, o con un cuchillo, lo que se usaba para cortar el pelo. Aleluya. Le dijo a la mujer, la cual habían pagado los enemigos, dónde estaba su fuerza. Y mientras se durmió, Aleluya. quizás después de la intimidad sexual, le cortaron el pelo. Cuando ella le dijo, Sansón, ahí viene, él no tenía fuerza. Lo perdió todo. Bendito Jesús. Lo cogieron del mesreín, se burlaron de él, lo golpearon, lo maltrataron y le sacaron los ojos. Bendito Jesús. ¿Y qué hizo Sansón? Se humilló hasta los ojos. Amén. Aleluya. Se humilló, se postró ante Dios. Santo Y le Jesús. dijo, Señor, concédeme, por favor. Bendito Jesús. Devuélveme la fuerza para tumbar estas vigas de este lugar y que mueran todos los que se están burlando de ti, de quien tú eres. Bendito Porque Jesús. no era de él, era del escogido de Dios. Santo Jesús. Porque cuando tú haces cosas que a Dios no le agradan, no es de ti que se burlan, sino de lo que Dios ha prometido en tu vida. Bendito Jesús. Santo el Evangelio. Jesús. Aleluya. Y Dios se lo concedió. El hombre más inteligente del mundo, Salomón, Bendito Jesús. se humilló ante el Señor, se postró ante Él, siendo muchacho joven. Ah, no, que yo soy muy joven y esto lo hacen todos los jóvenes. Él se humilló. Ah, que lo que me están pidiendo es mucho, que porque Dios me escogió para algo tan grande. Dale gloria a Dios que te escogió para algo grande. Amén. Bendito Hay otros Jesús. en otras iglesias que todavía no lo dejan de coger el pandero. Santo No lo Bendito dejan de Jesús. pararse al frente. No tienen ni una lata con que tocarle a Dios. Santo Dios. Aleluya. Y tú tienes instrumentos en tu casa y en la iglesia. Bendito Y Dios Jesús. te ha llamado con un propósito y un ministerio. Amén. Aleluya. Y tú te debes preguntarle que por qué te escogió. Yo le practicaba anoche a mi nieto y le decía, todo en la vida es constancia. Hay Bendito gente Jesús. que no tienen algunos talentos, porque no los tienen. Quizás tú me pones a mí a pintar, yo no soy buena pintando casa. Ahora, Bendito háblame de Jesús. decorar, háblame de construir. Y yo te voy a hacer media un desastre. No es mi talento, Mano José no lo es. Bendito Pero Jesús. ponme a pintar todos los días. Que yo tenga constancia y ponme todos los días a pintar en el mismo lugar. Bendito Jesús. A ver si en una semana yo no te lo pinto como un profesional. ¿Por qué? Porque hay constancia. Y a veces hay gente que no tiene el talento, pero tiene la constancia. Amén. Aleluya. A veces tú dices, no, pero esta persona no cualifica para ser una pastora o un ministro, una ministra, es divorciada, pasó esto, pasó lo otro, ha tenido fracasos en su vida, pasó patatín, pasó patatán. Es viudo, es viuda, qué sé yo. No fue al instituto, no fue a la universidad, no fue al seminario, no hizo aquello, no hizo, no tiene, o sí tiene, o no tiene capacidad, no tiene constancia. Bendito Jesús. Y como tiene constancia en buscar la presencia de Dios, se humilla, se postra hasta los sumos y quiere serle fiel a Dios y ama servirle a Dios, pues no cualificaba para los hombres, pero cualificaba para Dios. Bendito Jesús. Y Salomón se postró hasta los sumos siendo muy joven y dijo, ¿cómo yo voy a dirigir este reino? Y el Señor le dijo, pídeme lo que tú quieras. Ay, aleluya. Santo Jesús. Aleluya. A lo mejor si Dios nos pide lo que queramos, decimos un Lamborghini, un Bendito carro, Jesús. muchos juguetes, una televisión, millones de dólares. Oh, bendíceme económicamente. Que yo tenga mi propio negocio y no me mate trabajando, que yo aquello, que yo lo otro. En cambio, él lo único que le pidió a Dios fue, dame sabiduría.
Bendito es Jesús. para dirigir este reino, para dirigir a este pueblo. Y Dios le dijo, te voy a dar la sabiduría, pero como no me pediste lo demás, te lo voy a dar. Es que cuando hay sabiduría, lo demás viene. Amén, aleluya. Pero también se olvidó de las promesas de Dios y de lo que Dios había estipulado. Y se puso a adorar dioses paganos con las mujeres que cogió. Bendito es Jesús. Wow. El hombre más inteligente del mundo, Salomón. Aleluya. Wow. No, porque yo soy bien inteligente, Dios me hizo bien inteligente. Ajá, mi hijo. Ajá, mija, pero si no lo sabes usar, vas a caer como un Salomón. O estás cayendo como un Salomón. Bendito es Jesús. No la usas y caes en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Eres el hombre más inteligente del mundo. Aleluya. Ahora yo soy bien fuerte, esto no me va a pasar a mí. Ahora yo soy bien fuerte, pero no te dejaste dirigir por el Señor. Y el hombre más fuerte del mundo cayó. Amén, aleluya. Postrarte ante los sumos, humillarte ante los sumos. Dios está anhelando gente que se humillen hasta los sumos. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios, y ya estamos casi terminando, que hubieron unos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando el rey Nabucodonosor le dijo, tienen que humillarse y postrarse ante la estatua, Bendito es Jesús. nosotros no nos vamos a postrar. Amén, aleluya. Y cuando lo echaron en el horno de fuego, el rey Nabucodonosor, de ver a aquellos jóvenes, vio uno extra. Dijo, pero es que yo veo en el horno de fuego que el fuego no los toca, y veo a un hijo de los dioses que está ahí, al lado de él. Y era un ángel. Y cuando pasó eso, ¿sabe qué pasó? Nabucodonosor se postró y dijo, ese es el Dios de los dioses. Amén, bendito es Jesús. Dios nos está llamando a postrarnos ante Él hasta los sumos, Bendito es Jesús. humillarnos ante Él, estar a solas con Dios. No pongas una alabanza de muchas cosas, muy avivada, muy aquello, muy lo otro. No. Te vas a humillar ante Dios con algo suave. Bendito es Jesús. Si quieres ponerle instrumental, alabanzas instrumentales, pon las instrumentales. Bendito Porque es oyendo Jesús. reggaetón cristiano, o rap cristiano, o salsa cristiana, mira, así no va a bajar la gloria de Dios. Bendito es Jesús. Vete a solas y humíllate ante la presencia de Dios. Póstrate ante los sumos. Bendito ¿Por qué? es Jesús. Porque el que se postra ante los sumos crece, Santo Amén, Dios, aleluya. aleluya. crece espiritualmente. Dios lo transforma de adentro hacia afuera. Amén, aleluya. Ahora, si te postras ante Dios para que los demás te vean y te vean gritar y te vean adorar y te vean cantar y te vean danzar, tú no te estás postrando ante nadie. Bendito es Jesús. Lo tuyo es pintura y capote, como decimos en Puerto Rico, cuando cogen los carros mozos y le ponen bondo y le ponen pintura. Pero Bendito no es está Jesús. dentro. No te postres ni te humilles para que la gente te vea. Para que aparentes que eres una cristiana o un cristiano. Bendito es Jesús. Porque tarde o temprano va a pasar cualquier cosa que se va a ver que Dios no ha hecho nada en tu vida porque tú no se lo has permitido. Y Aleluya. se va a ver que tú no has cambiado tu vida y que sigues haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando tú dejas que Dios Santo te Jesús. postras de corazón y te humillas ante Dios, Bendito es Jesús. la obra de Dios empieza de adentro hacia afuera. Amén, aleluya. Ponte de pie en esta mañana. Postrémonos hasta los sumos. Amén, bendito es Jesús. Humillémonos ante Dios hasta los sumos. Aleluya. Una iglesia Gracias, que se Jesús. postra ante la presencia de Dios y se humilla, ve la gloria de Dios. Amén, bendito es Jesús. Humíllate en tu carro para que el Espíritu Santo se monte contigo. Humíllate en tu casa a solas para que el Espíritu Santo se quede Santo contigo. Jesús, aleluya. Humíllate en tu cama, donde quiera que te metas, en el baño, donde sea. Humíllate, póstrate ante la presencia del Padre para que veas su gloria.
Y Aleluya. vas a crecer de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque lo que crece de afuera hacia adentro, tarde o temprano cae. Pero lo que crece de adentro hacia afuera. Cuando una planta o un árbol crece, primero hace las raíces firmes. Bendito Jesús. Y cuando ya las raíces están firmes, sea una planta o sea un árbol, en la tierra donde nadie lo ve de adentro, entonces empieza a fluir hacia afuera. De Jesús, Señor, ayúdame a tener buenas raíces. Santo Jesús. Amén. Porque Bendito quiero Jesús. crecer de adentro hacia afuera.